Conversamos con Zair Mundaray, exfiscal venezolano y abogado binacional, sobre el debate constitucional que ha cobrado fuerza en medio de la tragedia nacional provocada por el doble terremoto y tras la salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Qué establece la Constitución en los casos de falta absoluta del presidente? ¿Debe convocarse a nuevas elecciones o puede continuar el gobierno actual? Mundaray sostiene que el lapso constitucional de 180 días aún no ha transcurrido y explica desde su interpretación jurídica cuáles son las implicaciones de este proceso para el futuro del país. Lo primero que hay que aclarar es que no ha ocurrido ni un día. Yo creo que hay una enorme confusión a nivel nacional con ese tema, porque para que se cumplan los 180 días, la Asamblea Nacional debe haber discutido que ha ocurrido una ausencia que es temporal, y ese debate no se ha dado en la Asamblea Nacional y no se ha dado precisamente por algo que he venido advirtiendo, que es el control de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dictó una decisión el mismo día 3 y dictó una medida cautelar, y en esa medida cautelar, donde ordena que Delcy Rodríguez se instale, dice que no ha ocurrido los supuestos de la Constitución del artículo 233. Es decir, que no hay ni una falta absoluta, ni tampoco hay ni una falta temporal. Y las razones que da es que hay una ausencia forzada, y que la ausencia forzada no está en la Constitución. Por eso es que no ha ocurrido ningún día. O sea, desde la perspectiva institucional o de la pseudoinstitucionalidad del chavismo, no hay ningún debate abierto al respecto, y el 3 de julio no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque la Asamblea no ha debatido absolutamente nada en torno a esto y se ha venido blindando a través de una decisión que dictó la Sala Constitucional. Así que estamos en una que el 2 de julio no va a pasar nada simplemente porque no ha transcurrido ningún tiempo. Entiendo que debería entonces declararlo para que corra. Sí, claro, porque es que la norma es muy clara. Para llegar a los 180 días tiene que haber habido una discusión previa dentro de los primeros 90 días. Y esa discusión la da la Asamblea Nacional, no la puede dar otro organismo, no la da ningún otro organismo. Y la Asamblea Nacional no ha sesionado nunca para decir Maduro no está. Eso no lo ha dicho nunca. ¿Por qué? Porque se lo delegaron a la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional dictó una sentencia y dijo, no estamos ante ningún supuesto constitucional. Por eso es que no veo cómo la gente se está haciendo una expectativa frente a algo que no está corriendo, porque no ha corrido ni un día de acuerdo a esa pseudoinstitucionalidad. Ahora bien, de acuerdo a la letra exacta de la Constitución, ya el día 3 deberían convocarse unas elecciones, o dentro de los 30 días siguientes al 3 debería convocarse una fecha de elecciones. No es que las elecciones se hagan en esos 30 días, sino que se convoca elecciones. Entonces, ¿qué han hecho? Alargar esto, que es lo que siempre han sabido hacer. Y por eso, y esa es una de las razones por las cuales están montados en un plan muy, muy bien diseñado de designar un Tribunal Supremo de Justicia que le sostenga esa treta, esa falsedad, que es que no está transcurriendo ningún lapso en este momento. O sea que la situación es más grave aún. ¿Estamos entonces frente a qué? No, en un golpe de Estado continuado, que es lo que ha venido ocurriendo. El régimen, a partir de que se robó las elecciones del 2024, ha dado un golpe de Estado continuado, y a pesar de que hay es un régimen tutelado y que los Estados Unidos ha estado allí, hay digamos, no hay una conjunción entre el plan político y y lo que la Constitución dice. Es decir, más bien están bastante separados por dónde va la Constitución de por dónde va la norma. La norma hubiese obligado desde hace rato a que tenían que haber por lo menos una fecha para elecciones, porque Delcy está ejerciendo ilegítimamente el poder. A Delcy nadie le eligió. Delcy no es producto de la voluntad ciudadana, pero es el producto de una decisión de Maduro, y toda decisión de Maduro es nula e ineficaz porque no tiene reconocimiento como presidente. Entonces, ¿cómo es que está allí? Desde el día 1 está usurpando una función pública, y mucho más ahora que lo ha hecho de manera continuada, más allá de los lapsos de la Constitución. Pero ¿quién va a debatir eso en la Asamblea Nacional si la Asamblea Nacional la controla su hermano? Ahí no va a haber ningún debate frente a una situación que desde el punto de vista estrictamente constitucional nos llama la atención, que es que pudiéramos estar frente a lo que ha dicho la Academia de Ciencias Sociales, una vacancia presidencial. Ellos han ido más allá, dicen,
En Venezuela no hay presidente, realmente no hay presidente. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Ciertamente no hay presidente. Delcy Rodríguez está allí de facto y está generando actos de gobierno que son susceptibles de nulidad absoluta, porque ella está usurpando una función pública. Ahora, Estados Unidos la mantiene ahí como una figura para tratar de que sean los mismos destructores del país quienes lo reorganicen. Bueno, eso es una planificación por el bien de todos los venezolanos. Ojalá genere los resultados que todos queremos, que es que finalmente se consulte a la voluntad ciudadana y podamos llegar a unas elecciones libres, transparentes y auditables. Pero lo que ellos pretenden no es llegar a eso, es tratar de resistir y que se acabe el periodo de Trump mientras ellos se mantengan allí. Por eso es que están anunciando con una oposición que aparentemente no es oposición, una constitución que evite la religión. Por eso están reformando la ley del TSJ y aumentaron los números de magistrados. Y por eso hablan de un cambio en el CNE ellos mismos. El cambio del CNE sí es un asunto que viene de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han ordenado un cambio en el CNE de modo que marque la ruta para que eventualmente haya unas elecciones. Eso es plausible. Eso está muy bien. El tema es que mientras Estados Unidos tiene el foco en el CNE, ellos tienen el foco en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y esto por qué? Porque cualquiera que conozca los antecedentes sabe qué ocurrió en el año 24. En el año 24 salieron y dieron cualquier resultado que nadie lo creyó, absolutamente nadie creyó el resultado y se tenía prueba en contrario. ¿Y quién lo avaló? El TCJ. ¿Qué hizo Maduro? Fue al TCJ. Pero no es casual que haya ido al TCJ. El tema es que tenía una situación militar muy compleja y los militares le pidieron que hubiese un acto que refrendara que él era el presidente para obedecerle. Y lo hizo por vía de sentencia. No una, dos sentencias. Una sacó la sala electoral y dijo Maduro ganó sin ninguna prueba, y otra cuando se intentaron una revisión constitucional, algunos abogados y un grupo de personas no solo los metieron presos y le quitaron la licencia de abogado, sino la sala electoral lo refrendó, la sala constitucional lo refrendó y le dijo Maduro es presidente. Entonces con esa sentencia los militares se quedaron tranquilos y dijeron bueno, hay una sentencia que lo avala como presidente. Bueno, vamos, si no paramos esto, vamos a un escenario bastante similar. Y esa es la razón por la cual ellos están insistiendo, ya publicaron las listas, van avanzando muy rápidamente en el Tribunal Supremo de Justicia, pero han metido un tema adicional que es sumamente peligroso y que además ha agarrado a mucha gente desprevenida, a pesar de que algunos lo hemos venido advirtiendo, que es plantear una reforma constitucional para eliminar la reelección indefinida, bajar el periodo a 5 años, etcétera. Esto es una trampa. Esencialmente, si nos metemos en una reforma constitucional, podemos durar 1, 2, hasta 3 años debatiéndola y en ese periodo no habrá elecciones. En ese periodo no va a cambiar el poder. E inclusive, si llevas a 5 años el periodo, recuerda que si llegas a la parte final de la mitad en adelante o los últimos 2 años del periodo, el presidente encargado lo termina. Entonces lo que están buscando es acortarlo para que llegue el punto en que Delcy diga, bueno, ya lo que faltan son 2 años, yo debo terminarlo y las elecciones serán luego de eso. Y ahí se acataría la Constitución. Entonces es una trampa enorme que a veces pasa desapercibido porque los detalles están en la letra pequeña y dice, el tema es llegar al tercer año. Si llego al tercer año en el poder, ya de ahí en adelante no me pueden sustituir válidamente y tengo la sala constitucional que lo avale. Y peor aún, por ejemplo, ya hay posturas rimbombantes más desquiciadas aún, como la de Iris Varela, que decía esta semana que estamos en un estado de excepción y en los estados de excepción no hay elecciones en un estado de excepción porque Venezuela es un país invadido. Es esencialmente la copia de lo que ha ocurrido en Ucrania. En Ucrania el periodo del presidente Zelensky está vencido y tanto el Congreso como las Cortes han acordado que no haya elecciones, porque ¿cómo va a ir a votar la gente en guerra? ¿Cómo va a ir a votar la gente en una situación tan compleja? Entonces, lo que acordaron fue, no hay condiciones para elecciones, que se mantenga el periodo indefinidamente hasta que cese la guerra. Bueno, ya Iris Varela asomó eso, y eso no es inocente. Esa puede ser lo que estés planificando ante la Sala Constitucional. Entonces, un poco las advertencias mías vienen en que el periodo de Trump se acaba y esta gente se puede quedar. Oye, grave. Entonces, Delcy prácticamente es la usurpadora, pero no está corriendo el tiempo constitucional. Lo del Consejo Nacional Electoral dice que está bien,
más no lo del Tribunal Supremo de Justicia, que nos remite directamente a las actas que nunca presentó el Consejo Nacional Electoral, pero el TSJ que validó que Maduro fuese presidente. Sí, señor. Entonces, ¿cómo hacerle entender a los venezolanos la llegada de Dinora Figuera, que sí es positivo y el resto no, cuando todo el mundo está esperando un nuevo rostro en el Consejo Nacional Electoral, sin el Rodrigato, para ver un cambio realmente en Venezuela? Es que tiene que ser integral. Yo sí defiendo que la única forma de tú acabar o contrarrestar, anular lo que está haciendo Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional es colocarle una Asamblea Nacional, otra Asamblea Nacional. Y esto no es novedoso, porque es que Okay. a veces se nos va la memoria. En el 2017, cuando la Asamblea Nacional era mayoritariamente opositora, ellos llamaron una constituyente y montaron una constituyente sobre la Asamblea Nacional y anularon la Asamblea Nacional por vía de la Sala Constitucional y por vía de otra Asamblea Nacional. Estados Unidos les está aplicando más o menos la misma, le está poniendo, yo reconozco la del 2015, de modo que coexistan o trabajen para tratar de anular lo que está avanzando. Ahora, si Dinora Figuera y su equipo no se percatan de que mientras estén debatiendo el CNE, que eso está muy bien, no, les van a colocar un TSJ que además es por 12 años, no están haciendo la tarea completa, porque la tarea quedaría incompleta. Puedes tener un CNE, pero un tribunal, una sala electoral que te pueda anular las elecciones cuando cada vez que pierdan las pueda anular y volverlas a llamar, o puedes generar el resultado que quieran, porque finalmente por sentencia se puede gobernar. Y eso Maduro lo sabe, lo supo muy bien, y por eso siempre administró el poder en la sala electoral y en la sala constitucional para que le dieran siempre la razón y sostenerse sin tener votos. No hace falta tener votos para gobernar en Venezuela si tienes los tribunales. Entonces, ¿cuál sería tu resumen ya para finalizar lo que deben esperar los venezolanos de esto, que es un tema bastante complejo? Mira, lo que tienen que hacer los venezolanos es presionar a la Asamblea Nacional 2015. La Asamblea Nacional 2015 no se puede sentar a negociar de espaldas al país y tiene que parar este proceso de designación de magistrados que tiene que empezar de cero. O incorporas a algunos de los magistrados que están en el exilio, es una opción, o empiezas de cero el proceso. ¿Por qué? Porque este proceso ha sido tan fraudulento que ni las academias ni la mayoría de las universidades postularon a nadie, como se ocurrió en el caso del fiscal. ¿Por qué no postularon? Porque en el caso del fiscal hubo toda una movilidad nacional para postular, para que finalmente te quedara Larry de Boe, que no tiene ni las credenciales ni la experiencia, no tiene ninguno de los requisitos, pero es amigo de Delcy y de Jorge. Más nada, ese es su único aval. Entonces, en este proceso, ¿qué hicieron? Desestimularon que se presentaran gente con credenciales, o hay muy poca, hicieron que quedara así para escoger de ahí. Si la Asamblea del 2015 va a escoger de esa lista, entonces estamos en problemas todos los venezolanos. Eso es muy grave, porque tú puedes avanzar en un campo, pero esto es un tema integral, porque te la van a hacer por el otro lado. O sea, puedes tener un CNE meridianamente válido, pero tengo un TSJ que puede decir lo que le dé la gana a los Rodríguez. Entonces, ahí hay una trampa que es bastante compleja a veces de entender, pero es que ya lo han hecho. Lo han hecho varias veces, así que está probado que se puede gobernar por esa vía teniendo el control de la Sala Constitucional.